Bien, bienvenidos a un nuevo video de Radio, Efectos y Voces. Una vez más compartiendo con ustedes lo que necesitan saber de este maravilloso mundo. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo sumamente importante y es el tema de los entrevistados o las personas que van invitadas a un programa en específico. Y por supuesto tenemos ciertas incertidumbres, ciertas dudas, esas que nos invaden la cabeza y dicen, ¿qué hago con un invitado? ¿Qué tiene que hacer un invitado? Bueno, todo eso a continuación acá en Radio, Efectos y Voces. ¿Vas a entrevistar o tienes un invitado en tu programa o podcast? Así lo preparo yo. Ok, el primer punto, lo primero que debemos entender es que un invitado, una persona que vamos a entrevistar, tiene por supuesto esas dos opciones, que él beneficia al programa y nosotros lo beneficiamos a él con nuestra audiencia. Tenemos esas dos opciones. Él tiene una audiencia que lo sigue, tiene una audiencia que está pendiente de lo que él hace, entonces automáticamente al invitarlo a nuestro programa, esa audiencia viene al programa. Y si el programa es agradado, digamos, o le agrada a una cierta cantidad de su audiencia, nos vamos a quedar con parte de su audiencia. De la misma forma hacia él. Si nuestra audiencia le agrada el contenido de ese de ese invitado, de ese entrevistado, entonces nuestra audiencia también se va con él. Por ende, es un ganar-ganar. Debemos considerar 100% eso. Y también hay un punto sumamente clave que quiero resaltar en esta parte, es que cuando hay un invitado a un programa, recuerden, siempre tratan de buscar invitados con contenido. O sea, un invitado que deba llevar un contenido específico. No es que voy a invitar, por ejemplo, al vecino que me lo encontré una vez en en el ascensor y le dije, mira, ¿sabes qué? Me gustaría invitarte a mi programa y no sé, hablemos un rato. No, eso no es un invitado que beneficia a un programa. Es un invitado que debe entregar contenido. Porque un programa, por supuesto, cuando hace una invitación o cuando busca a una persona para entrevistar, es para crear contenido. Debemos tener muy en claro todo esto, porque hay personas que sí invitan a personas que realmente no tienen nada que aportar a nuestra audiencia. Y si ustedes llevan a alguien que no aporta absolutamente nada a la audiencia, ¿qué va a hacer la audiencia? Va a decir, ¿qué programa tan no me agrada en lo absoluto, ese invitado no me da nada? ¿Saben qué? Cambiemos de estación o dejemos de escuchar el podcast o mejor le quito la suscripción al canal de YouTube y así, ¿ok? Deben tener en cuenta todo eso. Ya teniendo en cuenta un poco la importancia del invitado, lo que hace y por supuesto lo que debemos buscar en un invitado, vamos a hablar del tiempo en el que el invitado va a estar en transmisión, el que va a estar en vivo. Imaginemos que este es un programa, que este es un podcast, suponiéndolo de esa manera. Y ustedes dicen, ok, ¿cómo haría William para que ese invitado en Radio, Efectos y Voces realice, por ejemplo, la transmisión junto a él? ¿Cómo va a coordinar la idea del tiempo? ¿En qué momento entra el invitado? ¿Cuánto tiempo debe hablar el invitado? Todas esas cosas vienen a continuación. Bien, aquí hay dos puntos sumamente importantes. Un programa de radio en vivo o un podcast. ¿Por qué digo yo dos puntos importantes? Porque un programa de radio en vivo tiene tiempo limitado. Un podcast también tiene tiempo limitado, pero un podcast no debe colocar música, por ejemplo, o no tiene segmentos tan marcados como los de la radio en vivo. Por ejemplo, la radio tiene break de publicidad, la radio tiene que colocar música, la radio tiene un límite por parte de producción que deben salir al aire cada 3-4 minutos, por ejemplo, o mantenerse al aire por 3 o 4 minutos. Esto siempre limita un poco el tema de la radio, pero en el caso de los podcasts, que tienen la libertad plena de que al momento de transmitir o de grabar pueden editar y todo esto, va a ser sumamente más fácil para un podcast tener a un invitado que para un programa de radio en vivo. Por eso voy a separar estas dos opciones y les voy a explicar cada una cómo la van a pautar, ¿ok? Para programas de radio, vamos con la más enredada de todas. Los programas de radio siempre tienen un punto más pesado en el caso de los invitados, porque, por ejemplo, en mi caso, lo cuento por experiencia propia, cuando realizaba un programa de radio en aquel momento matutino, recuerdo que el programa era de 4 horas. Pero aún así, pues, teníamos momentos donde llegaban invitados, cantantes, personas que querían exponer alguna fundación referente a algún tema de ayuda, políticos en algunas oportunidades, que realmente en el caso no me agrada mucho la idea de hacer entrevistas a políticos porque no me gusta dar o entender a la audiencia. Siempre lo he dicho y siempre digo esto al aire, ustedes también traten de hacerlo, sean apolíticos, o sea, en el programa, independientemente de la idea que ustedes tengan de política en la radio, cuando ustedes transmitan, sean apolíticos, ni de un lado ni del otro, ahí en el medio.
A pesar de que puedan sentirse agobiados por ciertas situaciones, no, ahí en el medio, ¿ok? Eso va a ser bastante bueno para su programa. ¿Por qué? Porque van a tener audiencia de ambas partes, suponiendo que hay una división política en alguna zona, ¿no? Pero bueno, nos fuimos al 100% del tema político. Lo que sí sé es que cuiden mucho al momento de entrevistar o tener a un invitado político, porque la audiencia puede sentirse un poco abrumada con el tema, y por eso ustedes deben siempre que arrancan una entrevista o tienen a un invitado político, deben aclararle a la audiencia. Lo que yo hacía. Bien, tenemos al invitado a William Di Tilio, quien es del partido de Radio Efectos y Voces. Nos va a conversar, bueno, vamos a conversar con él, vamos a hablar todo referente a los planes que tiene prestos para el canal de YouTube. Recuerden, quiero decir algo sumamente importante, este programa, Radio Efectos y Voces, es un programa apolítico, no tiene ninguna inclinación absoluta hacia ningún partido. Por eso, lo que van a escuchar es absolutamente neutral por parte del programa. Ustedes verán si deciden o no deciden apoyar al candidato William Di Tilio. Eso lo decía yo, hacía una breve pausa larga y dejaba en claro a la audiencia de que yo no estaba enfocado al 100% del tema de la política, ¿ok? Y ya de ahí, respiras. Como productor respiras porque sientes que ese peso ya lo sueltas. Y la conversación plena con el político que tengas ahí en el programa. Pero eso quería dejar en claro, sumamente en claro este punto, porque es muy importante para todos y deben tener mucho cuidado. Bueno, retomamos ahora sí, como les había dicho. En el programa que teníamos, por ejemplo, un espacio de 8 de la mañana, 9 de la mañana, una hora, donde podíamos recibir a un invitado. Sin embargo, la radio en donde yo estaba tenía muchas limitaciones en cuanto a tiempo, por eso lo menciono. Tenía producción que me decía que yo solamente tenía 5 minutos de salida al aire. Al mismo tiempo, parte del operador estaba pendiente. Cheo Chan estaba muy atento y me decía solamente una intervención o dos máximas con el invitado para que el programa pues no se sumerja tanto en un tema y la audiencia no pierda el enganche. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Posiblemente tengamos a un invitado, por ejemplo, a una fundación de animales que busca que la audiencia vaya y participe en una campaña, por ejemplo, de adopción, supongamos. Y si hacemos más de 3 entradas, la tercera ya va a estar un poco vacía. La tercera no vamos a tener mucho que hablar. Claro, que de animales siempre vamos a hablar y siempre va a ser súper carismático el tema de una fundación donde podemos invitar a las personas de que adopten un gatito, de que adopten un perro, etcétera, etcétera. Pero el programa no puede sumergirse 100% en una entrevista tan larga para que la audiencia no se desconecte. Recuerden algo sumamente importante. Ustedes pueden tener a un super invitado, a un mega invitado, pero la audiencia está ahí porque les encanta escuchar el programa que ustedes están haciendo. Si ustedes hacen que ese invitado tenga mucha intervención en el programa de radio en vivo, automáticamente la audiencia puede llegar a desconectarse y pueden ganar una nueva audiencia, pero una audiencia que va a estar escuchando al invitado, y cuando el invitado se desconecte, se van con el invitado. Y ustedes, a la audiencia que tenían, o la audiencia que tenían, que se desconectaron, no las van a recuperar de la noche a la mañana. Tengan muy en cuenta eso, ¿ok? Entonces, 2 o 3 entradas. Me decía, por ejemplo, en el caso de producción y también el operador. Eso es sumamente importante, en una hora en específico. Ejemplo, vamos a suponer el programa que tenía 4 horas. Comenzaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 10 de la mañana. ¿Qué hacía yo o qué hacía la radio? La radio buscaba un horario el cual fuera el más acorde referente a producción y por supuesto a audiencia. De 8 a 9 de la mañana era perfecto. Bien, los invitados entonces estaban previstos, citados a la radio a las 8 de la mañana. Debían llegar a las 8 de la mañana. Ahí ya tenemos entonces una pauta. El primer punto, saber en qué horario debemos invitarlos, en qué horario debemos tenerlos ahí presentes. En el caso de un programa de 4 horas. En el caso de un programa de 2 horas, puede ser en la segunda hora. Siempre me gustaría, puede ser en la segunda hora, no es tan conciso que digamos. Pero por ejemplo, en mi caso, si me ponen a elegir, siempre la segunda hora es la mejor. Porque la primera hora vamos a tener la libertad de poder hacer nuestro programa y la segunda hora vamos a tener a un invitado en un programa de 2 horas. Pero si un programa de 2 horas se hace de lunes a viernes, traten de agarrar un día de la semana para que puedan hacer estas intervenciones. 1 o 2 días. Si el programa es una vez a la semana, traten de hacerlo no tan seguido, o si van a realizar semanalmente el programa, imaginemos, se hace solamente los sábados y tienen un invitado siempre, bueno, entonces creen un segmento
que esto es completamente recibir a alguien como invitado y ya. Un segmento de invitados donde ustedes puedan definir a la audiencia que en ese preciso momento van a recibir a alguien y que van a conversar con alguien. No va a ser sorpresa para la audiencia porque ya es un segmento del programa. Es un tanto enredado el tema, ¿no? Pero yo creo que ya están agarrándole el hilo. De lunes a viernes, un programa de 4 horas, de 8 a 9 de la mañana, por ejemplo, en mi caso, agarraba 1 hora para los invitados. En un programa de lunes a viernes, de 2 horas, la segunda hora para los invitados, pero 2 días a la semana, puede ser un martes, puede ser un jueves, esos 2 días para los invitados. Y si es un programa solamente de un día por semana, suponiendo los sábados, entonces tomamos en cuenta un segmento. Y el segmento, a diferencia de un invitado común y corriente, por ejemplo, en un programa de lunes a viernes, el segmento quiere decir que ya la audiencia sabe que en ese momento o en esa segunda hora, ya me estoy quedando casi sin aire, en esa segunda hora van a tener a un invitado. Ya tienen a la audiencia educada, ya tienen a la audiencia presta para que lleguen y digan, ok, listo, ahorita creo que en la segunda hora van a invitar a alguien, siempre invitan personas X, Y, Z, y ya tienen a la audiencia preparada, ¿ok? Listo, preparado ya entonces en esos puntos, ya sabemos qué hacer referente al tema de dónde coordinar o cómo coordinar a los invitados en un programa de radio. Ahora vamos con los tiempos de entrada. Les dije que en el caso de los programas de radio es un poco más estresante. Bien, ahora vamos de lunes a viernes, del programa de 4 horas, a las 8, de 8 a 9 de la mañana, en el caso del mío. Y supongamos, voy a decirles a ustedes el momento en el que entraba el invitado. El invitado no entraba apenas a primera hora. Nosotros siempre, en un programa de radio, y ustedes también deben hacerlo, siempre en un programa de radio, cuando termina el break de publicidad y arranca la hora, deben presentarla. El programa nuevamente, deben decir, ok, continuamos, estamos en vivo a través de Radio Efectos y Voces, bla, 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 bla. Yo suponiendo estoy haciendo de que si Radio Efectos y Voces fuera una radio, ¿no? Esta arranca la tercera hora de 8 a 9 de la mañana. Hoy vamos a tener a un invitado que lo vamos a presentar en la siguiente entrada y ustedes estarán ahí pendientes porque se trata de alguien que bla, 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 bla y alguien que bla, 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 bla. Les va a agradar muchísimo saber que bla, 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 bla. Son cosas que ustedes pueden dejar en boca, digamos, en un... ¿Cómo es que se dice? En un... de probar. Se me olvidó, se me fue la frase por completo, ¿no? Una probadita, por decirlo así. De decir qué va o quién va a intervenir en la próxima entrada o quién es el próximo invitado. Así de simple ustedes lo pueden hacer. Recuerden, por ejemplo, en mi caso, 8 de la mañana en punto es para presentar el programa, para decir que seguimos en vivo, para decir que tenemos a un invitado, para saludar de pronto a algunos oyentes, para retomar también quienes están en el estudio todavía. Bien, continuamos en el estudio William Ditilio, Guachu Guachu, no sé quién, y esto es Radio Efectos y Voces. Colocamos un tema o 2 temas y ya regresamos con más de su maravilloso programa que tendrá un mega invitado en la siguiente entrada. No se despeguen. Por ejemplo, ¡pum! Listo. Se fueron a música. En el break ya, cuando ingresan, después de 2 temas, o de 1, dependiendo del programa, ahí comienza la entrada definitiva del invitado. Bien, como les habíamos mencionado, tenemos a un invitado, tenemos a la persona... Recuerden, ahí ustedes tienen que hacer una buena reseña, una buena introducción, darle el paso, por ejemplo, abrirle bien las puertas. No es que solamente van a decir, tenemos a un invitado, no sé cómo se llama, no sé qué ofrece, pero bienvenido al programa. Y el invitado tiene que decir, mi nombre es Juan, yo vendo pasteles y pues pasaba por la radio, quería vender unos cuantos, pero me entrevistaron. Buah. Eso no tienen que hacerlo en lo absoluto. Tienen que tener bien la información del invitado. Eso es uno de los puntos que vamos a tocar en breve. Pero primero quiero tomar en cuenta el tiempo de intervención. Entonces tenemos la primera hora, 8 de la mañana, por ejemplo, presentamos. En el segundo segmento ya presentamos al invitado y ahí comienza la conversación. La conversación no se puede extender mucho, no puede, digamos, dar muchas vueltas. Al momento en el que sientan que ya es necesario, incluso el operador también debe decir, por ejemplo, vámonos con música. Ahí ustedes refrescan con música. Ya regresamos. En la siguiente vamos a continuar conversando con William, quien nos seguirá hablando de radio, efectos y voces y todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo de la radio. Pero no se muevan porque ya regresamos con más. Van con música.
o de pronto leen algunos mensajes, dan algunos puntos importantes, por ejemplo, dar el número telefónico, redes sociales, pueden dejar su opinión referente a lo que opinen con The William Vitilio, al Twitter o al Instagram o al WhatsApp, al número telefónico XYZ. Vámonos con música, ya regresamos. En ese momento en el que están en música, ya ustedes pueden decir, pueden continuar hablando con el invitado, qué necesita recalcar, qué necesita decir en la segunda entrada. Ok, segunda entrada. La segunda entrada, normalmente cuando se trata de un invitado que, por ejemplo, es un invitado flash, suponiéndolo de esa manera, es un invitado que queremos de la información, que es una información corta, entonces es un invitado flash, por decirlo de esa manera. ¿Por qué lo digo un invitado flash? Un invitado flash puede ser una persona que vaya con información muy precisa y no necesite más de 2 intervenciones. Entonces, la segunda es una segunda para recalcar los puntos, para definir nuevamente, por ejemplo, su contacto, lo que está haciendo, lo que necesita, agradecerle, dar, por ejemplo, los aplausos y continuar con la programación de la radio. Así de simple. Listo. Terminaron ustedes la intervención de ese invitado en 2 entradas. En el caso de un invitado flash. En el caso de un invitado que tenga más información y que ustedes sientan que la entrevista está yendo por un buen camino, pueden tener hasta 3 intervenciones. Recuerden que, por ejemplo, en un programa de radio, que estamos hablando del programa de radio, todavía no estamos en el podcast, un programa de radio siempre refresca con 2 canciones o una, dependiendo, y esto se considera en cuanto al tiempo de radio bastante útil al momento de salir al aire. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿O a dónde voy con todo esto? Cuando, por ejemplo, entramos, suponiendo, nos vamos a la hora, 8 de la mañana, ingresé, o ingresaron las 2 canciones, presento, ya son las 8:07, por ejemplo. Después de presentar, vuelvo a intervenir, ya son las 8:15. En la primera intervención nos vamos hasta las 8:20, colocamos 2 canciones más, se hacen las 8:27, 8:28. Segunda intervención es a las 8:30. La tercera intervención ya vendría siendo a las 8:40. Luego, la radio puede irse a break de publicidad y automáticamente termina la hora prevista. No hay muchas intervenciones en una hora, por eso lo resalto. Deben tener 2 o 3 intervenciones máximo. 3 si sienten que la entrevista está por un muy buen camino, pero por un muy buen camino. 2 intervenciones bien si tienen una información concisa. ¿Ok? Eso para los invitados flash, para los invitados de inmediato. Si el programa tiene mucha producción, deben tener en cuenta todo esto, ¿ok? Ya tienen en cuenta, ya lo tienen listo, ya lo tienen previsto. En cuanto a las intervenciones, 2 o 3. El programa, también tal cual como lo había mencionado anteriormente, de lunes a viernes, si es de 2 horas, en la segunda hora ya saben que se pueden consumir toda la hora si se extienden mucho con el invitado. Por eso deben tener mucho cuidado y hacer lo posible para que en 2 intervenciones tengan lo suficiente para que esa persona dé toda la información que necesita dar. Cerramos ahora sí el tema de la radio. Creo yo me extendí bastante, pero si sonó muy enredado, déjenmelo saber en los comentarios, porque traté de una u otra forma de explicarlo de la mejor manera, pero siempre es un tanto complicado explicarlo de diferentes perspectivas. Por ejemplo, un programa de 4 horas, un programa de 2 horas y un programa semanal. Esas 3 opciones creo que fue la que más me enredaron. Pero bien, vamos al siguiente punto, que viene siendo el invitado, pero para podcast. Bien, ahora un invitado para un podcast, para un programa de YouTube, por ejemplo, para una estación de radio online donde supongamos no colocan música, aquí se convierte en algo completamente distinto, que va completamente opuesto a lo que tiene que ver con la radio. Y por eso lo había dicho, aquí ya la comodidad se siente. El invitado puede ser parte del programa incluso. El invitado hace y disfruta del programa en su totalidad. No sé si lo han visto en algunas oportunidades de programas en vivo, por ejemplo en podcasts, donde hoy día que están muy conocidos los podcasts en internet, tienen a un invitado y el invitado está en todo el programa y el invitado hace parte del programa. El invitado es un locutor más, forma parte del mismo. No es solamente, hola, llegué, chao, me voy. No, como en el caso de la radio, como lo había mencionado. Hola, llegué, 2 intervenciones, chao, me voy. En el caso del podcast, aquí vamos a tener la oportunidad de integrarlo en el programa, de que sea parte del programa y que intervenga tal cual. Por eso tienen que buscar también un invitado que tenga esa chispa, que pueda intervenir, que sea bastante extrovertido, por decirlo de esa manera, o que tenga un contenido bastante debatible, de una manera que el programa no se sienta tan congelado,
porque sería un horror llegar a invitar a alguien que sepa que va a estar, por ejemplo, la hora completa del podcast y no va a conversar mucho. Y a uno le toque hablar y hablar y hablar y hablar y expresarse. Me ha pasado en un par de oportunidades donde digamos como el que maneja, el locutor del programa, teniendo incluso un invitado, me ha tocado hablar y hablar y hablar y hablar. Y eso es agobiante para el caso del locutor. Eso se lo doy también de consejo tanto para las personas que en algún momento vayan a ser entrevistadas en alguna radio o incluso a los que van a entrevistar o a invitar a alguien a su programa de podcast, ¿ok? Tengan en cuenta eso, hablen, compartan. Si están invitados a un podcast es para que sean parte del programa. Así de simple. Yo creo que esto no extiende mucho en el caso del podcast porque, como muy bien lo acabo de decir, hace parte del programa, integra el programa, se vuelve locutor del programa. Y eso es lo que deben ustedes tener en cuenta, ¿ok? Ahora, cerramos el caso de la intervención de cómo interviene un invitado. Ahora vamos a otro de los puntos importantes. La información del invitado. Yo creo que este punto debía haber estado un poco antes, pero lo puse de tercero. La información del invitado es sumamente importante tener en cuenta. Esto obviamente es algo que todos debemos saber. Yo creo que aquí no me puedo extender mucho porque es algo que debemos considerar el punto relevante de un invitado. Por eso lo mencionaba anteriormente. No vamos a agarrar al que está vendiendo pasteles afuera y lo vamos a meter al estudio y le vamos a decir cómo se llama, qué está haciendo. No tengo idea, pero esto es una entrevista, eres un invitado ahora en mi programa. No, tenemos que saber quién es, su nombre, a qué se dedica, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información eventualmente la entregan en diversas radios. Por ejemplo, para locutores la envían por correo electrónico. En el correo electrónico dejan, por ejemplo, toda la información. Es un artista que tiene 10 años en la industria, está dedicado 100% al género urbano. Además de eso, ha sacado singles con artistas altos, reconocidos como XYZ. Y así ya uno va teniendo una idea de quién va a ir al programa. ¿Listo? ¿Tienen una idea? Ok, perfecto. Se trata de William de Radio Efectos y Voces. Es una persona que hace videos en YouTube, tiene 50,000 suscriptores, está en Colombia, bla, 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 todo perfecto. Ok, listo, ya sé de él. Ya tengo el conocimiento de lo que es él o quién es el invitado. Bien, ahora aquí viene una parte sumamente importante y es la siguiente. Cuando tenemos un invitado, en el caso de la radio, tenemos a un invitado, tenemos la información, por ejemplo, de quién es. Pero siempre un invitado tiene un enfoque puntual. Cuando digo un enfoque puntual es, por ejemplo, en mi caso me dicen, William, ¿qué te gustaría, por ejemplo, si yo soy invitado a un programa de radio y me dicen, bien, William, serás invitado a un programa de radio? Mi principal objetivo a lo que quiero ir es que más personas se suscriban al canal de YouTube, por ejemplo. Supongamos eso. Yo quiero que más personas se suscriban al canal de YouTube. Y ustedes, si no están suscritos, vayan de una vez, aprovechen que esto es publicidad. Yo quiero, por ejemplo, mi objetivo es ganar más suscriptores. Todo invitado, toda persona que va a ser entrevistada, busca un objetivo. Seguidores, compra de algún producto, venta de etcétera, un montón de cosas que tienen en cuanto a objetivos. ¿Y qué es lo que hago yo en el caso, o qué es lo que hacía yo para los invitados que iban al programa? Les decía, bien, vamos a hablar, sé que eres cantante, sé que eres, por ejemplo, un artista, pero déjame saber qué es lo que quieres resaltar y qué es lo que quieres que yo marque bastante en esta entrevista. Y entonces me decía, oye, perfecto, me agradaría mucho la idea de que resaltes que vayan a YouTube y le den like al video de promoción. Eso es lo que quiero que la gente haga, la acción inmediata. Porque hay entrevistas que las personas, por ejemplo, entran, dan un montón de vueltas y los invitados se van sin la idea de que lograron el objetivo que querían. Cuando ustedes preguntan al invitado, oye, déjame saber qué es lo que realmente quieres, el objetivo principal, cuál es la meta que quieres lograr en esta entrevista, y eso se hace justamente en el siguiente punto. Pero vamos a cerrar este ya como debe ser. La información, saber quién es, qué quiere, de dónde viene, qué vende, qué compra, toda la información de esa persona, tenerla ya en mente o a la mano para que ustedes puedan presentarlo a la audiencia como debe ser y puedan llevar una conversación plena con el invitado, ¿ok? Ahora, mencionando lo que había dicho con anterioridad, con el objetivo, estas partes son más privadas, por decirlo así, es un poco más cercano, con el invitado ya incluso en el estudio.
Yo he tenido la oportunidad de que el invitado cuando llegue al estudio está ahí, ya sé quién es, tengo toda la información en la computadora, tengo toda la imagen de él, su biografía, de dónde viene, etcétera, 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 toda la información de él, pero me falta algo sumamente importante y aquí es donde yo le pregunto a él, artista, y le digo, o al artista, ¿qué es lo que más quieres que hagamos en cuanto a objetivo? Y automáticamente el artista va a responder y va a decir lo que yo acabo de mencionar. Oye, me gustaría que promocionaran más el video de YouTube, que la gente dé like. Ok, perfecto, listo. Vamos a enfocarnos y vamos a hacer mucho hincapié en el video de YouTube que tienes. Una fundación, no, me gustaría que las personas vayan y adopten. Ok, listo, es adopta. Ese es el enfoque principal de la entrevista de la fundación, en el caso de la radio. Estoy hablando todo el tiempo, en este momento estoy hablando todo de radio, todavía no he ido al podcast. Otro artista, supongamos, el político, que voten por él, ahí sí hay que hacer nuevamente el megaparéntesis que yo hice hace rato y decirles, si van a votar por él, lo hacen solamente porque están convencidos de que él, con todo lo que mencionó, los ha convencido. No porque el programa tiene que ver con el apoyo a él, ¿ok? Recuerden que el programa es apolítico. No estoy dando mi voto en este momento hacia el candidato, solamente estoy dejando que él hable y que la audiencia decida si cree es un candidato para ser elegido por parte de la audiencia que tengo yo escuchando en el programa. Más no le voy a decir a la audiencia, por ejemplo, terminando el candidato William Di Tilio, bien, ya lo saben, vayan y voten por William Di Tilio porque William Di Tilio es el de Radio, Efectos y Voces y voten por él. No. Ustedes deben aclarar, aunque va a sonar y se va a notar un poco engreído y un poco feo por parte del locutor, e incluso el político o los políticos en algunas oportunidades me han visto con cara de... creo que no me estás apoyando, amigo. Me importa, ya ustedes terminan la palabra. Pero yo soy apolítico y no puedo inclinarme teniendo un programa de radio y teniendo una audiencia que debo cuidar, porque si no mi programa va a ser un programa que no va a tener un sentido alguno. Porque después que se vaya ese invitado político, de que yo diciéndole a la gente, vayan y voten por él, es el candidato, 2 semanas después va a venir otro candidato y también voy a decir, vayan y voten por él, es el candidato. No hay lógica alguna. Bien, tengan en cuenta todo eso. Cerrando en cuanto al objetivo del programa. Ya tomamos en cuenta, por ejemplo, un artista, una fundación y en el caso de un político. El objetivo de cada uno siempre va a ser beneficiarse de una entrevista o de ser invitado a un programa podcast. Ahora, en el caso del podcast, el objetivo siempre va a ser un poco más diverso, porque aquí van a tener la libertad de hablar, de compartir, de reír, de ser parte del programa, como lo había mencionado, y el objetivo se deja siempre a lo último. Cuando ya está cerrando la entrevista o la intervención, entrevista no, esto viene siendo ya como invitado, en un podcast siempre es un invitado. Ya cuando termina o cuando está cerrando este programa es cuando dicen, bien, agradecemos a William el haber estado aquí con nosotros. William, dile a la audiencia algo sumamente relevante, algo que quieras mencionar de lo que haces. Aquí es el pequeño momento donde uno, como invitado, o ustedes le piden a sus invitados que den todo lo que quieren ellos en cuanto a objetivo. Quiero que me sigan, quiero que los objetivos que había mencionado anteriormente, ¿ok? Ya lo tenemos ahí en cuenta, ya sabemos qué es o cuáles son los puntos sumamente importantes referente a un invitado en un programa de radio, a un invitado en un podcast o a una entrevista, como quieran mencionarlo. Ok, ya cerrando, por último, finalizando, creo yo dejé esto también, lo debía haber puesto un poco más con anterioridad. Especificaciones técnicas. Y aquí es solamente algo muy simple, pero es sumamente importante. Aunque suene simple, no van a creer la cantidad de personas que cometen errores estando en una cabina, por ejemplo, de radio. ¿Por qué digo especificaciones técnicas? Saber cómo dirigirse al micrófono. Explicar por lo menos eso tan breve. Hey, aquí está el micrófono, recuerda, tienes que dirigirte al micrófono, porque hay personas que están hablando, por ejemplo, están así, son un invitado, y supongamos, están así, y tienen al locutor de este lado, digamos a un lado, y ellos están siendo entrevistados con sus audífonos puestos, supongamos que están aquí, están ahí hablando, y en una de esas dicen, sí, lo que pasa es que yo quisiera saber, en tal caso, yo creo que mi amiga, ella tiene un punto importante por decir, porque también quiero mencionar que tal persona, eso hace que el audio automáticamente no se perciba bien. Todos entendemos que debemos dirigirnos al micrófono, y esa especificación técnica debemos hacerla
debemos decírsela al invitado o a la persona que vamos a entrevistar. Una especificación técnica muy sencilla. Mantente 4 dedos del micrófono, por lo menos mantente una cuarta, pero mantente ahí direccionando tu voz hacia la membrana del micrófono, porque si no, no te vas a escuchar bien. También deben tomar en cuenta el volumen de la voz de la persona. Si ustedes sienten que la persona al salir al aire tiene una voz muy baja, hagan señas. Por ejemplo, eso también se lo pueden decir antes de iniciar. Si tú ves que yo estoy haciendo, acércate más al micrófono, estoy haciendo esta seña, es para que te acerque más al micrófono, ¿ok? ¿Listo? Bien. Al momento en el que estén en vivo y se escuche, bien, estamos en vivo, yo quiero saludar. De una vez uno como locutor le hace seña y le dice, conéctate al micrófono, pégate más al micrófono. Ah, sí, gracias, quería saludar. Esas son cosas que cambian muchísimo una entrevista y que tienen mucha relevancia y deben tener en cuenta. Otra de las cosas es la ubicación del invitado, dónde lo van a ubicar, en qué punto, por ejemplo, si, como lo había mencionado, si lo quieren tener de frente, si lo quieren tener de un lado, si lo quieren tener en el otro micrófono, en qué lugar lo van a ubicar, en el caso de un programa de radio, en el caso de un podcast, ya esto viene siendo más importante porque en un podcast, hoy día que se están viendo muchos videos, pues tiene que ver mucho con la escenografía y dónde lo ubican. Es bastante sencillo. Yo creo que ya aquí en este punto de los podcasts, ya viene siendo parte de la producción la que dedica un espacio específico para el invitado, que ya tiene una escenografía bastante preparada. Pero por ejemplo, en el caso de la radio, siempre vamos a tener un punto ciego donde no lo vamos a poder ver, donde no vamos a poder expresarnos bien con esa persona, con ese invitado, y es ahí donde debemos tener en cuenta la ubicación del mismo. Especificaciones técnicas. Bueno, ya teniendo en cuenta todos estos puntos, creo yo quedó claro el tema de un invitado o de una persona que van a entrevistar, sea en un programa de radio o sea en un podcast. Espero les sirva esta información, espero logren sacarle el máximo provecho a un invitado. Recuerden, y lo vuelvo a decir 100%, un invitado es un ganar-ganar. Un invitado o una persona que van a entrevistar es una persona que va a llevar a su público al programa. Y el público de su programa, ustedes le van a ofrecer a ese invitado. Entonces es de parte y parte que van a recibir, por ejemplo, personas que van a continuar estando ahí en el programa o siguiendo a esta persona que fue invitada al mismo. Será hasta la próxima oportunidad. Soy William Ditilio. Recuerden que esto es Radio Efectos y Voces. No olviden suscribirse, no olviden dejar un like, no olviden decirme qué tal les pareció este video aquí abajo en la caja de comentarios y yo estaré ahí al tanto, leyéndolos, siempre pendiente. Chao, chao, cuídense, pásenla bien y si me van a invitar en un programa, pues con todo el gusto del mundo, seré su invitado.